Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos leyendo la palabra? Eh, Me gustó este tema de amar a nuestros enemigos. Es un tema complejo, es un tema que tiene que ver con lo que tenemos dentro, hermano. Que tiene que ver con quién creemos que somos nosotros y quién es Dios. El miércoles pasado, ¿cierto? Hablamos de cuán orgullosos somos y que por eso muchas veces, o si alguien nos toca, ¡wow! Arde Troya. Podíamos ver, ¿cierto? En las noticias, no sé si ustedes la vieron, el, la pelea entre dos conductores, en donde uno le sacó el espejo a un camión tres cuartos y este otro le echó el camión encima y si lo hubiese podido atropellar con el camión lo atropella. Ese es el orgullo de nosotros, hermano. El decir, oye, ¿qué se cree este que me viene a hacer esto a mí? Y hablamos de eso, pues, hermano, ¿cierto? Y nos damos cuenta que no somos nada. Que sin Cristo no somos nada ni nadie. ¿Somos hombres poderosos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos resfriado? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, no se nos han quebrado los negocios? Si fuéramos súper poderosos, si fuéramos tan importantes como nos creemos, hermanos, sería distinto. Pero no, somos seres humanos, hechos a la imagen de Dios. Y Dios nos dice, ama a vuestro enemigo. Si es que oís, hablamos un poco de los escogidos, ¿cierto? Es que no cualquiera entiende la palabra del Señor. Y no con esto, obviamente, va a subir el orgullo a nosotros y decir, no, nosotros somos especiales porque entendemos. No, es solo la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Pero es algo maravilloso poder entender la palabra del Señor. Pero no solo entenderla, sino que aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar para comenzar, hermano, ¿les parece? Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a todo aquel que está escuchando, Señor. A todo aquel que está viendo este programa, Rey. Yo te ruego, Padre, que tengas misericordia, Señor. Y que nos enseñes y cambies nuestros corazones y seamos misericordiosos como tú lo eres. Que seamos perfectos, que seamos plenos, Señor. Sabemos que tu Hijo murió por nosotros, Rey. Y eso nos llena de alegría. Saber que Él nos reconcilió contigo, Padre. Y que es el hermano mayor de muchos hermanos. Gracias, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hablábamos de eso un poco, ¿cierto? Y tú y yo podemos entender y ver claramente, si tú conoces la palabra, si tú conoces la vida de Jesús, tú puedes ver cuán humilde, cuánta humildad había en Jesús, cuán manso era. Pero nosotros somos así. Porque si decimos ser cristianos, deberíamos ser así. Porque ser cristiano es querer ser como el Maestro. Porque ser cristiano es querer ser como Dios, misericordiosos, santos. No somos simples oidores, ¿cierto? Somos gente que buscamos hacer la palabra de Dios, vida. Porque en Él está la vida, porque en su palabra está la vida. Bien, voy a leer un texto donde quiero establecer, hermanos, que lo que Jesús dijo no es nada nuevo. Esto también lo dijo Dios. Esto también se lo pidió Dios a su pueblo. Vámonos al libro de Levítico 19 del 13 al 18.
y que tiene mucha relación con Lucas 6 del 27 al 36 en el Sermón del Monte, donde Jesús, ¿cierto?, habló tantas cosas importantes. ¿Cómo es el carácter del cristiano? ¿Cómo debe vivir el cristiano? Y dice en Levítico 19, del 13 al 18, Reina Valera 1960, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amad a vuestros enemigos. Y acá Dios nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estaba viviendo el fariseo, el escriba? ¿Qué enseñaban ellos, hermanos? Ellos enseñaban, como dijo Jesús, ¿oíste que fue dicho? ¿Amarás a tu prójimo? No. Ellos enseñaban ojo por ojo, diente por diente. Aquel que te hace mal, tú le pagas con mal. Aquel que te dañó, tú lo dañas. Y todos, seguramente cuando escuchaban esto, decían amén, amén. Pero viene Jesús y les dice, oye, ama a tu enemigo. Claro, pasaron muchos años hasta que vino Jesús. Y este pueblo tenía las historias de sus generaciones, las cuales se fueron perdiendo claramente, porque ellos no enseñaban lo que enseñaba Jesús. ¿Y qué enseñaba Jesús? Lo que enseña Dios. Está en perfecta armonía la palabra, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Que el fariseo y el escriba no entendían quién era el prójimo. Para ellos el prójimo eran solo los judíos. Pero tú y yo sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? A cualquiera que a Dios se le ocurra salvarlo, lo salva. No es por su raza, no es por su nacionalidad, es por su amor, por su misericordia. Pero ¿qué nos está pidiendo Jesús aquí, hermanos? ¿Qué nos pide Dios? En el fondo nos está diciendo no sean vengativos. Pero no nos pide solo eso, es decir, podríamos recibir un mal, podríamos recibir una golpiza de alguien. Y podríamos dejarla pasar, ignorarla. Pero sin embargo, Jesús nos lleva a un nivel más profundo. Porque Él dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Es decir, ¿cómo amo a nuestro enemigo? Haciéndole bien. Es decir, no solamente tengo que perdonarlo, sino que también tengo que hacerle bien. Tengo que bendecirlo. Tengo que orar por él. Y si me quiere pegar de nuevo, tengo que poner mi mejilla. Y si me pide, dale, dice el Señor. Y podemos ver que está en perfecta concordancia. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
Estamos hablando del prójimo, hermano. Y ese prójimo puede ser tu enemigo. ¿Sí? Este no es un mensaje nuevo de Jesús. Esto es conforme a lo que Dios establece para su pueblo. El problema está en entender que cualquiera que está cerca es nuestro prójimo. Ellos no lo entendían así. Para ellos, solo el pueblo judío. Pero todos los demás merecían el castigo. Merecían que Jehová los destruyera. Ellos esperaban un Mesías que destruyera a sus enemigos. Jesús enseña lo mismo que está en el Antiguo Testamento. En Proverbios 25, 21, 22 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. Qué maravilloso poder darnos cuenta cuánta armonía hay en la palabra, hermano. Esto se escribió miles de años atrás, pero Jesús tiene el mismo mensaje. En Éxodo 23, 5, además él dijo, hermano, yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Si hay alguna diferencia entre Jesús y los líderes de ese tiempo, es que ellos decían pero no hacían. Jesús decía y hacía. Gran diferencia, pues, hermano. Pero lo mismo nos pasa a nosotros a veces, que somos buenos para hablar, somos buenos para predicar, pero malos para hacer. Jesús no está enseñando nada nuevo. Éxodo 23, 5 dice: si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente le ayudarás a levantarlo. ¿Te das cuenta que la palabra lo que muestra es el carácter maravilloso de Dios? Proverbios 20, 22 dice: no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor, y Él te salvará. El cristiano, hermano, debe vivir totalmente distinto a lo que vive el mundo. O a lo que nos enseñaron en los colegios. Porque ¿qué enseña este sistema, hermano? Llega a la cima como sea. Y si alguien te hace daño, devuélvele con lo mismo. Qué complicado este tema, hermanos. Qué complicado cuando alguien se acerca a ti y tiene su matrimonio destruido y viene a pedirte consejo a ti y te cuenta cuánto lo ha dañado la otra persona. ¿Qué consejo le vas a dar? Tiene que ser un consejo conforme a la palabra de Dios. Y esto uno podría pensar, hermano, que Dios se goza en la justicia, no. Lo que Dios quiere ver es cuánta fe y confianza tenemos en Él. Cuánta fe y confianza tenemos en el poder de la cruz para atraer a otros a Cristo. Este no es un mensaje nuevo. Jesús no vino a levantar una secta distinta al pueblo judío. Son las mismas enseñanzas. Qué maravilloso ver, hermano, cómo la palabra
no se contradice. Nosotros creemos muchas veces que se contradice, pero no. La palabra de Dios, hermano, está en perfecta armonía. Lo que pasa es que muchas veces la interpretamos como nosotros queremos, a la manera que nos convenga, y no a la manera de glorificar a Dios, porque sabe, perdonar a alguien que te ofende, darle otra oportunidad a aquel que te ha dañado. ¿No glorificará a Dios? Ahora podríamos preguntarnos, pero Dios no destruyó pueblos completos en las guerras. ¿No era Jehová el que destruía a sus enemigos, a los enemigos del pueblo? ¿Se está contradiciendo la palabra? Muchos me han dicho, sí, la palabra de Dios se contradice, por eso yo no soy cristiano, no, no, no. Dice una cosa y después dice otra. No, hermano, no se contradice. Distinto es un enemigo personal a un enemigo de Dios, o enemigo de todo lo que representa a Dios. Porque sí, de hecho, hay dos pueblos que Dios los desapareció, hermano, que fue el pueblo de Canaán y el pueblo de los amalecitas. Pero los destruyó porque lo tenían colmado, pues, hermano. Ya no había qué vuelta a darle. Y así es con nosotros también. Muchas veces Dios nos da la oportunidad, nos perdona, nos salva, nosotros volvemos a lo mismo. Y por eso viene, Jesús viene, hermano. La paciencia de Dios tiene una fecha de vencimiento. La paciencia de Dios se termina. Y un día Jesús volverá, hermano. Volverá. Vendrá por su iglesia. Por aquellos que soportamos. Y amamos a nuestros enemigos. Oramos. Le hicimos bien. Los ayudamos. Pero si la vida nuestra no ha sido así, ¡wow! Nos vamos a pillar con una sorpresita. Cuando Dios destruía un pueblo, hermano, era porque habían colmado su paciencia. Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y porque Dios, hermano, en su infinita sabiduría, sabía el efecto que podían tener estos pueblos en el plan de salvación con Israel, con el pueblo de Israel. Mira, mira lo que dice en Deuteronomio 20, el 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fareseo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Mira lo que dice, y esta es la razón por qué Dios a veces destruye a pueblos completos, hermano. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios no ve el momento simplemente, hermano. Dios ve la descendencia. Y estos pueblos eran malos, hermano. Si tenían que destruir al pueblo de Israel completo, lo habrían hecho. Sin ninguna misericordia. ¿Y dónde habría quedado el plan de Dios? De alguna otra manera, la habría hecho igual. En 1 Samuel 15:20 dice: Saúl desobedece y es desechado
A este hombre se le encargó desaparecer a los amalecitas, incluido rey, niños, mujeres. Mira lo que dice 1 Samuel 15, del 1 al 3, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este pueblo intentó destruir el pueblo de Israel. Y Saúl, hermano, desobedeció la orden. Años más tarde, 400 años más tarde, los descendientes de este pueblo entraron en guerra con Israel. Y casi lo desaparecen, hermanos. ¿Por la desobediencia de quién? De Saúl. No es que Dios se esté contradiciendo, hermano. Para nada. Porque una cosa es un enemigo personal y otra cosa es un enemigo de Dios, de lo que Él representa, de la justicia, del amor, de la misericordia. ¿Por qué Jesús, hermano, se enojaba tanto que prácticamente a los fariseos los trató hijos? Su padre es el diablo, los trató de hijos del diablo, hermano. Los trató como enemigos. Porque tenían colmada su paciencia, hermano. Y enseñaban esto. Qué terrible, hermano, para la fe, cuando tú no entiendes la palabra de Dios y enseñas y te crees maestro y enseñas cosas que no están en la palabra de Dios, que no son conforme al corazón de Dios. Eso es terrible, hermano, porque contamina generaciones completas, naciones completas. Mira cómo está Venezuela hoy día, hermano. Todo pensamiento humano que no esté sujeto a la palabra, hermano, lo único que va a hacer va a destruir las sociedades, va a destruir las familias, los va a llevar a la pobreza más grande, a la decadencia más grande. Mira el mundo como está. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios, porque rechazan a Dios, porque siguen una religión muerta. Pero nosotros somos la descendencia de Jehová. Somos los hijos, los hermanos menores de Jesús. Y tenemos una tarea en esta tierra, que es dejar nuestra herencia a nuestros hijos, a nuestros prójimos. Y lo vamos a hacer a punta de pelea, a punta de orgullo, o lo vamos a hacer como lo hizo Jesús. Jesús fue muy duro con los fariseos. Jesús fue muy duro cuando entró al templo y vio que se había convertido en una cueva de ladrones, gente que lo único que buscaba era ganar dinero, hacer plata fuera del templo, dentro del templo. Estaban profanando el templo, era el celo de Jehová que guiaba a Jesús. Dios tiene, la paciencia de Dios tiene un término, hermanos. Pero hoy Jesús está estirando su mano para traerte a tu reino. Si tú estás escuchando hoy día, discípulos de Cristo, hermano,
y no conoces a Jesús, yo te invito, llámame o llámanos al más 569-68-688-521 y te mostraremos quién es Dios, su santidad, su amor, su misericordia, su gracia, su justicia. Pero no te la mostraremos solo con palabras, sino con vidas transformadas por el amor de Dios, por la cruz de Cristo. Mira lo que dice en Marcos 11, el 15 al 18. Lo tenían cansado a Jesús, los religiosos, hermanos, porque no representaban, al contrario, iban en contra de lo que Dios representa. El amor, la justicia, la preocupación por los necesitados, el amor por el prójimo, no solo por el pueblo judío, no solo por los cristianos, sino que por el prójimo. Aquel que está cerca puede estar perdido, si no, o sea, está perdido si no conoce a Jesús. Y dice Marcos 11, 15, 18, dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de sus enseñanzas. Bendito sea el nombre de Jesús, porque nos mostró la luz, nos mostró el camino. Pero ¿qué hizo Jesús cuando el ataque fue a Él? Cuando lo apresaron a Él, cuando lo golpearon a Él, ¿se defendió? No. Confió en papá. Esperó en papá. No abrió ni siquiera su boca para defenderse. Al contrario, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta, hermano, cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta verdad hay en Jesús? Es el único maestro, hermano, que todo lo que dijo lo hizo. Es el único maestro que murió y al tercer día resucitó. No hay nadie como él, no lo puedes comparar a ningún maestro. Hay un solo maestro y su nombre es Jesús. Entonces no podemos decir, hermano, que esta es una contradicción, no, porque es distinto cuando el ataque es a tu persona que cuando es a la iglesia o a lo que Dios representa. Ahí Dios no duda, hermano, en destruir a aquellos que quieren echar abajo lo bueno, lo santo. Jesús, hermano, no quiere que simplemente ignoremos a aquellos que nos ofenden, que nos han golpeado. Él quiere que vayamos mucho más allá. Como les decía al principio, Él quiere que lo hagamos bien. Él quiere que los bendigamos. Él quiere que oremos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enemigo? Por alguien que te está haciendo la vida a cuadritos.
Nunca, hermano, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Es un principio básico para poder mantenernos en la fe. Porque el día que tú te creas más que los demás, que te creas mejor que los demás, Dios de allá mismo te baja. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero enemigos, pues hermano. Éramos todo lo contrario a lo que Dios ama. Mira lo que dice Tito 3 del 1 al 5. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injuren a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Aquí no dice solo con tus amigos, no dice solo con tus parientes, dice con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Sí, hermano, en otro tiempo éramos necios. No entendíamos el reino de Dios. No entendíamos lo que significaba amar a tus enemigos. Éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. En otras versiones dice: sed perfectos, sed plenos. Amar a nuestros enemigos nos hará hombres misericordiosos, plenos, perfectos, en el amor de Cristo. Si no nos hemos dado cuenta cuán enemigos éramos de Dios, hermano. No hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido la muerte de Cristo. ¿De dónde te sacó el Señor? Eras un ángel. Eras una persona llena de amor. No. Porque el amor solo puede venir de Cristo. El verdadero amor solo viene de Jesús. Él es la fuente del amor. Dios es amor. En Romanos 5, 10, 11, hermano, nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, para que nos mantengamos humildes, para que nos mantengamos conforme al carácter de Cristo, mansos. No tengamos un más alto concepto de lo que somos, hermano. Romanos 5, 10, 11 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Enemigos de Dios. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de mirar, cómo actuábamos en el trabajo, cómo vivíamos con nuestras esposas, con nuestros con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Todo lo hacíamos y era contrario a lo que Dios nos pedía, a lo que Dios es. Egoísmo. Éramos personas ególatras, hermano. Todo giraba en torno a nosotros. Pero Cristo nos viene a decir: ya no hagas tu voluntad, sino que haz la mía.
Ya nosotros no somos el centro. Entonces, si no somos el centro, ya no es complicado, hermano, perdonar a alguien que te ofendió, que te golpeó, que te dio una golpiza, porque nos damos cuenta, hermano, que ese hombre que te golpeó éramos nosotros, éramos nosotros, rechazando a Dios. Entonces nos vemos reflejados en Él y decimos, así era yo, pero gracias por la misericordia del Señor, que nos salvó, que nos limpió, que sanó nuestras heridas, o que está sanando nuestras heridas, que está cambiando nuestro corazón y nuestra mente, nuestro ser. Así debemos mirar a los demás, como Él nos mira. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay alguien violento, cuando hay alguien que te aborrece, es porque no hay paz en esa persona. Es porque no está Cristo y busca alguna manera de satisfacer esa búsqueda. Y tú y yo podemos ver claramente que está buscando de forma errónea y que solo Jesús puede sanarlo. Podemos entender al mirar a Jesús cómo Pablo pudo soportar tantas cosas. Porque hizo lo que hizo el Maestro, nada más. Amad a vuestros enemigos. Haced bien. Porque qué gracia, hermano, qué de diferente hacemos al mundo si amamos a los que nos aman. A los que nos hacen bien, le hacemos bien. A los que nos bendicen, le bendecimos. A los que oran por nosotros, oramos por ellos. ¿Qué gracia tiene si el mundo hace lo mismo? Es otro nivel, mucho más profundo. Es un cambio de corazón, es una nueva vida. Y eso lo ganó Cristo en la cruz. Y está a disposición tuya hoy día. Y tú puedes decir, oh, pero hoy día no, puede ser más adelante, hermano. ¿Quién te asegura? ¿Quién te asegura que tú vivirás mañana? ¿O qué te asegura que vivirás la siguiente hora? Puede que Jesús no venga todavía, pero puede que tú vayas a Jesús. Hoy es tiempo, hermano. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que puedes reconocer al Maestro, al Mesías, el cual cumplió todas las profecías. Y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, gobernando. Primera de Juan 4 del 19 al 21, hermano, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Pero esto lo podemos aplicar, ame también a su prójimo, que luego puede ser mi hermano. Hermanos, ¿dónde están generalmente nuestros peores enemigos? ¿No era Caín hermano de Abel y lo mató? ¿No era José hermano de aquellos que lo mandaron a un foso y luego lo vendieron? Saúl no era amigo de David.
y luego quería matarle. Pero David, ¿qué hizo, hermano? Dijo, lo que él me hizo, me la va a pagar. Me la pagará. No, porque en David estaba el Señor. El Espíritu de Dios estaba en él. Él no hallaba cómo explicarle. No hallaba cómo decirle, yo no he hecho nada. Yo te soy fiel a ti. Yo gané guerra sirviéndote a ti. Porque Dios así lo había dispuesto. ¿Recuerdan a David, hermano? Frente a Goliat. ¿Por qué se enojó tanto David y por qué lo mató? Porque ese pueblo iba en contra de todo lo que Dios representaba. Pero fue Dios el que le dio la estrategia. Fue Dios en él. Hermano, ¿quién mató a Jesús? Y aquí es donde entramos en la área chica, pues hermano. Porque, ¿sabe? Las guerras comienzan en nuestras casas, en nuestros hogares. Cuando somos infieles, cuando somos mentirosos, y se crea esa enemistad en el matrimonio, y parece que nos quisiéramos sacar los ojos. Jesús dice, ama a vuestro enemigo. Si tú estás en un matrimonio y estás viviendo en una guerra campal, pero dices que eres cristiano, Jesús hoy te dice, ama a vuestro enemigo, ora por él, pide por él, perdónalo, deja que Dios obre, deja que Dios se manifieste a través de tu perdón, a través de tu oración, a través del bien que le vas a hacer al otro. Sí, tienen razón. Estamos locos los cristianos. Para el mundo es locura esto. Lo que yo estoy diciendo, hermano, el mundo decide, este es tonto. Pero ¿sabes qué? Yo no conocía a Cristo. Y mi esposa iba a la iglesia. Y yo me convertí en su peor enemigo. Odiaba cuando hablaba de Dios. Odiaba cuando llegaba de la iglesia cantando, riéndose. Era su enemigo. Pero aún así esa mujer me dio una y otra oportunidad. Pero hoy puedo ver que fue Dios en medio de ella. Y era Dios diciéndome, ven a mí. Deja la guerra y ríndete a mí. Finalmente en mi casa quedé solo. Porque colmé a mi esposa, colmé a Dios. Pero fue justo allí donde el Señor me dijo, hijo, si tú quieres amar de verdad, solo no puedes. Simplemente amar a mi esposa, a mis hijos.
No es natural en nosotros el amor. No, no es natural. Pero el poder de Dios en nosotros inicia el amor más grande. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Porque Dios me llamó no cuando era un buen esposo, no cuando era un buen padre, no cuando era un buen colega, no cuando era un buen vecino. Él me llamó cuando yo tenía muchos enemigos. Porque yo todo lo que hacía era contrario a Dios. Era su enemigo. Y Él me perdonó. Y mi esposa me perdonó. Y mi madre me perdonó. Y oraban por mí. Y me ayudaban. Y hacían cosas buenas para mí. Cuando yo era un desastre. Asimismo lo hace Dios con sus escogidos. Porque Él llamó lo vil y menospreciado. Aquellos que no teníamos vuelta, que no teníamos esperanza. Bendito sea el nombre de Jehová. Y Él me enseñó este amor que está en su palabra. Y este amor me ha liberado. Este amor me ha hecho un hombre lleno de paz. Y eso no significa, hermano, que a veces no tenga días malos, porque sí los tenemos. Pero Él me sigue perdonando. Entonces yo sigo perdonando a quienes me ofenden, a quienes me critican, a quienes me desean mal, les deseo bien. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, cuando leí esto, hermano, y dije, ¿qué es esto? No hay nada de eso en mí. Pero podía entender que Dios me estaba mostrando quién era yo y quién es Él. Y dice Primera de Corintios 13, del 4 al 7, se me acaba el tiempo, hermano. Y dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Dime que cuando alguien te ofende, cuando tú le haces bien a alguien y esa persona te ofende, ¿qué quiere el enemigo que hagas? Que pierdas la fe, que pierdas la esperanza con esa persona y que desees que se vaya al infierno. Eso sería pagar mal por mal. Pero Jesús te dice hoy, ama a vuestro enemigo. Haz todo lo necesario para que conozca a Jesús, para que me conozcan a mí, dice Dios. Porque dice la palabra en Romanos 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando tú no perdonas, tú te vuelves un amargado. Tú te vuelves alguien insoportable. Muchas veces, hermano, el Señor usará las peores circunstancias. Pero humillaos. Humillaos, dijo Pedro. Humillaos delante de Dios, porque a su tiempo Él te exaltará. Bendito sea el nombre del Señor. Y para terminar, quiero leer Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Somos como lápiz porfiado. Te he compartido lo que significa amar
a vuestros enemigos. Que el Señor te bendiga, que el Señor ilumine tu camino. Si estás pasando por tiempos oscuros, llenos de dolor, de rabia, de rencor, pídele al Señor. O llámanos al más 569-68-688-521 y te mostraremos a Cristo y a este resucitado, crucificado primero y luego resucitado, hermano. Él puede cambiar nuestra amargura, hermano, en un corazón alegre, lleno de paz, lleno de gozo. Que el Señor les bendiga, hermano. Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. Nos vemos el próximo miércoles de 19 a 20 horas, hermano. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y tengan una muy buena semana. Chao. Vamos a orar. Perdón, se me está olvidando orar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, yo te ruego que aquellos que están escuchando puedan entender el mensaje que tú querías dar. No que yo quería, es que tú quieres dar. Habla a sus corazones, habla a mi corazón, Rey, para mantenernos firmes en el día malo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.